Cada año, más de 120 millones de ositos de goma son fabricados para satisfacer la alta demanda en todo el mundo. Estos dulces, icónicos por su textura masticable y su forma inconfundible, se producen mediante un proceso muy impresionante. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ositos de goma? Hemos visitado la moderna planta de producción de Haribo y su granja para descubrir el fascinante proceso que convierte ingredientes cuidadosamente seleccionados en estas irresistibles golosinas. La historia de los ositos de goma comenzó en 1922, cuando el confitero alemán Hans Riegel, inspirado por los osos bailarines de los circos, creó un dulce único en forma de oso llamado oso bailando. Fabricados en su pequeña cocina en Bonn, estos ositos eran más grandes y delgados que los actuales, pero con sus colores brillantes y sabores frutales lograron conquistar los paladares de toda Alemania. El impacto fue inmediato. Los ositos no solo se convirtieron en un éxito local, sino que revolucionaron la forma en que se disfrutaban los dulces. En los años 60, evolucionaron hasta convertirse en los icónicos osos de oro, pequeños, redondeados y llenos de personalidad, que consolidaron a Haribo como líder mundial en caramelos de gelatina. La gelatina, uno de los ingredientes esenciales, se obtiene principalmente de las pieles, huesos y tendones de animales, siendo los cerdos la principal fuente. El cuidado de los cerdos para obtener pieles de calidad, esenciales en la fabricación de gelatina, comienza con su alimentación. Un cerdo adulto consume más de 4 kilos de alimento al día, dividido en 3 comidas diarias, compuesto por una dieta balanceada de maíz, soya, cereales y suplementos minerales que aseguran un buen desarrollo muscular y una piel sana. Estos animales requieren acceso constante a agua potable, ya que pueden llegar a beber hasta 10 litros diarios, dependiendo de su tamaño y las condiciones climáticas. Además, es crucial mantenerlos en un ambiente limpio, bien ventilado y con suficiente espacio para moverse, ya que el estrés puede afectar la calidad del colágeno en su piel. Los controles veterinarios regulares, que incluyen vacunaciones y desparasitaciones, aseguran que los cerdos crezcan saludables y libres de enfermedades. Curiosamente, los cerdos son animales inteligentes y sociables, lo que resalta la importancia de un manejo ético que, además de respetar su bienestar, influye positivamente en la calidad final del producto que se extrae de ellos. El proceso de sacrificio de los cerdos comienza con su transporte al matadero, donde se realiza una inspección veterinaria para garantizar que estén saludables. Luego, se procede al aturdimiento mediante un disparo eléctrico para asegurar que el animal no sufra dolor. Posteriormente, se sacrifica al cerdo mediante un corte en la arteria principal para que se dé sangre. Después del sacrificio, se desolla al animal con cuidado para preservar su piel, que es clave para la fabricación de gelatina. Finalmente, se corta el cerdo en partes, separando la piel y los huesos, los cuales se procesan para extraer el colágeno. Para fabricar gelatina, se someten a ebullición en agua las partes del cerdo, como piel y huesos, durante aproximadamente 4 horas para extraer el colágeno, una proteína esencial en la gelatina. Luego, el colágeno extraído se purifica, filtra y seca, transformándose en un polvo listo para su uso en la producción de golosinas. Al terminar todo el proceso, más de 30.000 kilogramos de gelatina son transportados hacia la fábrica. Por otro lado, dentro de la fábrica se utilizan más de 800.000 litros de jarabe al mes. Este ingrediente esencial proviene de los extensos campos de cultivo de maíz en la región de Baviera, situada en el sur de Alemania. En la zona, los agricultores trabajan intensamente durante la temporada de recolección, dedicando hasta 6 días a la semana y 10 horas al día para cosechar más de 3.000 toneladas de maíz. Este arduo esfuerzo asegura un suministro constante de almidón, esencial para producir el jarabe. A través de un proceso de hidrólisis, el almidón se transforma en un líquido dulce y espeso conocido como jarabe de maíz. Al tener el líquido producido, este es trasladado hacia la fábrica principal para continuar con el proceso de fabricación. Antes de ingresar al área de producción, los trabajadores deben someterse a un riguroso proceso de desinfección. A continuación, todos los ingredientes se vierten en una olla de gran tamaño, especialmente diseñada para garantizar una mezcla uniforme y eficiente. En este recipiente, los ingredientes se someten a un proceso controlado de calentamiento mientras se remueven de forma constante. Además, se les añaden 5 litros de colorantes naturales por lote, que dan lugar a los colores brillantes que caracterizan a los ositos de goma, asegurando que cada pieza tenga su distintivo tono vibrante.
Este movimiento continuo evita que la mezcla se adhiera a las paredes de la olla y asegura que los componentes se integren completamente. El proceso se prolonga durante aproximadamente 2 horas, hasta que la mezcla alcanza la concentración y textura óptimas necesarias para avanzar al siguiente paso de la producción. Al terminar el proceso, la mezcla caliente se transfiere a una máquina Mougal, que utiliza moldes de almidón para dar forma al caramelo. Esta máquina no solo evita que los caramelos se adhieran entre sí, sino que también ayuda a que se estabilicen y endurezcan correctamente. Cada estación de la máquina Mougal cuenta con 2 trabajadores dedicados a supervisar y garantizar que el equipo funcione de manera continua y eficiente. En estas estaciones, un embudo con capacidad para 40 litros de mezcla líquida vierte el contenido de forma precisa en los moldes colocados sobre la cinta transportadora. A medida que los moldes llenos avanzan cuidadosamente por la cinta, los trabajadores monitorean el proceso para asegurar que no haya interrupciones o desbordamientos. Esta línea de producción está diseñada para procesar grandes cantidades de ositos de goma alcanzando una capacidad de producción de hasta 600 kilogramos por hora. Esto significa que, en cada ciclo de producción, se pueden fabricar alrededor de 200.000 ositos de goma individuales, además de una variedad de otras golosinas que también se elaboran en los mismos moldes. Una vez completado el llenado, los moldes se trasladan cuidadosamente al área de enfriamiento, donde permanecen durante 24 horas. Este tiempo permite que la mezcla se asiente y solidifique de manera óptima, logrando la textura y forma final del producto. Una vez que los caramelos moldeados han sido extraídos de sus moldes, se dirigen automáticamente a través de un túnel de enfriamiento. Este proceso comienza cuando un mecanismo de cierre especialmente diseñado se activa al presionar hacia abajo, lo que permite la extracción de los caramelos de los moldes. A continuación, los caramelos desmoldados caen suavemente hacia el túnel de enfriamiento, donde un avanzado sistema de ventilación sopla aire frío de manera constante. Este aire frío, a una temperatura de aproximadamente 5 grados Celsius, circula eficazmente alrededor de los caramelos, ayudando a solidificar la mezcla de forma rápida y uniforme. Durante un periodo de aproximadamente de 8 minutos, el enfriamiento garantiza que los caramelos adquieran la textura y consistencia deseadas, logrando que se endurezcan correctamente antes de pasar al siguiente paso en la producción. Luego de completar el proceso, los ositos de goma se recubren con aproximadamente 1.500 kilogramos de azúcar y se dejan secar, quedando listos para ser envasados. Una máquina clasificadora de alta tecnología, que se asemeja a un pulpo gigante debido a sus numerosos tubos, se encarga de dividir los ositos de goma antes de ser empaquetados. Este proceso asegura que los dulces se agrupan en cantidades específicas, listas para ser transportadas a las bolsas. Después, otra máquina de precisión se encarga de separar cada una de las bolsas con exactitud y las prepara para ser selladas y enviadas a su distribución por todo el mundo. Escribe en los comentarios si has probado los ositos de goma y cuándo fue la última vez que lo hiciste. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.